Durante décadas, Chavela Vargas sostuvo una vida pública mientras mantenía otra completamente sellada. No fue casualidad ni pudor. Fue una forma de sobrevivir en un mundo que no estaba dispuesto a escuchar ciertas verdades. Ese silencio la acompañó toda su carrera, incluso cuando el precio fue personal. Solo al final, cuando el tiempo ya no podía castigarla, decidió decir algo que cambiaría la lectura completa de su historia. Y para entender por qué esperó tanto, hay que volver al inicio. Chavela nació en 1919 en Costa Rica, en un entorno que nunca sintió como hogar. Desde niña tuvo problemas de salud, pasó largos periodos enferma y aislada, y creció sintiéndose distinta. No era una diferencia fácil de explicar, simplemente no encajaba. Y cuando una niña no encaja, aprende rápido a observar más de lo que habla. Su infancia no fue tranquila ni protegida. Estuvo marcada por la fragilidad física y por una sensación constante de estar fuera de lugar. No había espacio para explicarse ni para hacer preguntas. El mensaje era simple: adaptarse o quedar al margen. Chavela entendió eso muy pronto. Desde pequeña sintió que no respondía a lo que se esperaba de ella. No en la forma de comportarse, no en los gestos, no en la manera de relacionarse. Nadie le puso nombre a eso, pero las miradas y los silencios decían lo suficiente. Aprendió a guardarse cosas para evitar conflictos. Con los años, la idea de irse empezó a tomar fuerza. No como un sueño artístico, sino como una salida. Quedarse significaba seguir siendo observada, corregida, contenida. México apareció como una posibilidad lejana, pero también como un lugar donde tal vez podía empezar sin cargar con tantas miradas encima. Llegó a México joven, sola y sin respaldo. No había promesas ni garantías. Hubo trabajos duros, soledad y mucha incertidumbre. Pero también hubo algo que nunca había tenido: anonimato. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Y eso, para ella, fue un alivio. En ese contexto, la música apareció como refugio, no como plan de carrera, sino como una necesidad. Cantar era una forma de sacar lo que no podía decir de otra manera. No buscaba agradar ni encajar. Cantaba porque hacerlo le permitía seguir. Desde el inicio, su forma de cantar fue distinta, lenta, directa, sin adornos. No buscaba el aplauso fácil. Algunos se sentían conmovidos, otros incómodos, pero nadie quedaba indiferente. Esa diferencia empezó a marcarla. La ranchera era un territorio dominado por hombres y por reglas muy claras. Chavela no entró a desafiar abiertamente ese mundo, pero tampoco se adaptó del todo. Su sola presencia desajustaba el molde. Y eso generó respeto, pero también distancia. Muy pronto entendió que la aceptación tenía límites. Podía cantar, podía ser intensa, incluso rara, pero no demasiado explícita. Había cosas que se toleraban y otras que no. Nadie se lo explicó directamente, pero el mensaje era evidente. Ahí empezó a formarse una idea que la acompañaría siempre. Para seguir adelante había cosas que era mejor no decir. No porque fueran mentira, sino porque decirlas podía costarle todo lo que estaba construyendo. Y con el tiempo se sabría que ese silencio no era solo personal, sino la clave para entender muchas de las decisiones que tomó después. Porque lo que se descubriría más adelante dejaría claro que ese silencio no fue inocente, sino la condición para que una verdad concreta pudiera mantenerse oculta durante décadas. A medida que su nombre comenzó a circular, su figura pública creció, pero su vida personal quedó fuera del foco. No aparecía en entrevistas ni en relatos oficiales. No era una casualidad. Era una frontera que ella misma había aprendido a marcar. El público veía a una mujer fuerte, intensa, distinta. No veía las renuncias ni los silencios que sostenían esa imagen. Esa distancia entre lo visible y lo vivido se volvió normal. Nadie preguntaba demasiado. Nadie parecía querer saber más. Chavela empezó a construir una versión funcional de sí misma.
no una mentira total, sino una versión incompleta. Lo esencial quedaba resguardado. Esa fragmentación se convirtió en rutina y, con los años, en carga. Aunque en ese momento no era evidente, ese silencio inicial empezó a pesarle. No de inmediato, pero sí con el tiempo. Lo que no se dice no desaparece, se acumula, y Chavela llevaba años acumulando. La vida avanzaba, la carrera crecía, pero algo interno no terminaba de acomodarse. Había una tensión constante entre lo que era y lo que podía mostrar, y sostener esa diferencia requería energía, control y resistencia. No hubo un momento exacto en el que decidió callar. Fue más bien una suma de aprendizajes. Cada límite impuesto, cada mirada incómoda, cada puerta que se cerraba reforzaba la misma idea. Hablar tenía consecuencias, y lo que se revelaría más adelante dejaría claro que ese aprendizaje temprano marcó toda su vida, pública y privada. En ese primer tramo nadie hablaba de secretos ni de revelaciones. Solo se veía a una artista distinta abriéndose camino. Pero debajo de esa historia visible había otra que todavía no podía contarse. Esa historia no estaba lista para salir a la luz. No todavía. Antes tendrían que pasar años, caídas y silencios más profundos. Y cuando finalmente se dijera, obligaría a mirar todo lo anterior con otros ojos. Porque lo que Chavela estaba callando desde el inicio no era un detalle menor. Era una verdad que, en su tiempo, no podía decirse sin consecuencias. Y ese peso la acompañaría durante décadas. Con el paso de los años, Chavela Vargas empezó a convertirse en una figura reconocida dentro del mundo musical mexicano. No fue un ascenso rápido ni cómodo. Fue irregular, lleno de obstáculos y miradas incómodas. Desde el principio, su presencia generaba algo que no todos sabían cómo manejar. Admiración mezclada con desconfianza. Su forma de vestir, su actitud en el escenario y su manera de relacionarse con el público rompían con lo esperado. No se presentaba como las demás cantantes, no suavizaba su imagen ni intentaba encajar. Eso la hacía distinta, pero también la dejaba expuesta a comentarios constantes que nunca eran del todo inocentes. En la industria empezaron a circular rumores, no siempre claros, no siempre directos, pero persistentes. Se hablaba de su vida nocturna, de su carácter fuerte, de su manera de vivir. Chavela nunca los confirmaba ni los desmentía. Entendió que responder podía ser más peligroso que callar. Esa decisión de no aclarar nada fue parte de la máscara que empezó a construir, una máscara funcional. Mientras el foco estuviera en la voz, en el personaje intenso y en el alcohol como rasgo bohemio, otras preguntas quedaban fuera del centro. Y eso le permitía seguir trabajando. La bohemia mexicana funcionaba como un espacio ambiguo. Ahí se toleraban excesos, rarezas y actitudes que en otros ámbitos no eran aceptadas. Pero incluso ahí había límites. Se podía insinuar mucho, pero decir ciertas cosas en voz alta seguía siendo un problema. Chavela se movía en ese margen estrecho, sabía hasta dónde podía llegar y dónde tenía que detenerse. No era ingenuidad, era supervivencia. Cada silencio tenía un motivo, cada evasiva, una razón. A medida que su voz se volvía más reconocible, la distancia entre la figura pública y la persona real también crecía. El público veía a una mujer fuerte, indomable, incluso desafiante. No veía el esfuerzo constante por sostener esa imagen sin romper ciertas reglas no escritas. Las entrevistas seguían el mismo patrón. Se hablaba de México, de la música, del dolor, del alcohol, nunca del centro. Nunca de lo que realmente despertaba las preguntas. Esa omisión se volvió parte del contrato implícito entre ella y el sistema. Algunos periodistas intuían que había algo más, pero pocos se atrevían a insistir. No porque no quisieran saber, sino porque sabían que había terrenos que no convenía pisar. Chavela, por su parte, dominaba el arte de desviar sin mentir.
Y lo que saldría a la luz luego explicaría por qué esa máscara no era un capricho, sino una condición para poder existir públicamente. Mientras tanto, su vida personal seguía completamente fuera del relato oficial. No había parejas visibles, no había historias claras. Ese vacío alimentaba aún más las especulaciones, pero también protegía lo esencial. Lo que no se nombra no se puede atacar directamente. Con el tiempo, esa estrategia empezó a desgastarla. Sostener una versión incompleta de uno mismo durante años tiene un costo. No se ve desde fuera, pero se acumula. Chavela seguía adelante, pero cada vez con menos margen. El alcohol empezó a ocupar un lugar central, no solo como símbolo bohemio, sino como anestesia. En ese ambiente nadie lo veía como una señal de alarma. Era parte del personaje, parte del mito que se estaba construyendo alrededor de ella. Las presentaciones seguían siendo intensas, pero la irregularidad comenzó a aparecer. Ausencias, cancelaciones, periodos de silencio. El público lo interpretaba como excentricidad. La industria empezaba a inquietarse. Chavela ya no encajaba en ningún molde comercial claro. No era predecible, no era manejable. Seguía siendo respetada, pero también observada con cautela. Y cuando el sistema observa con cautela es porque algo empieza a incomodar. La presión interna crecía al mismo ritmo que la externa. Vivir dividida durante tanto tiempo empieza a pasar factura. Lo que se calla no desaparece. Se transforma en tensión, en desgaste, en decisiones que desde fuera parecen erráticas. En ese punto, el silencio empezó a dejar de ser solo protección. Empezó a convertirse en aislamiento. No había muchos espacios donde pudiera ser completa sin riesgo, y eso la fue empujando hacia los márgenes. Lo que se revelaría más adelante dejaría claro que esa forma de vivir tenía una fecha de vencimiento, aunque en ese momento nadie pudiera verla venir. Aún así, Chavela no habló. No todavía. No porque no tuviera nada que decir, sino porque decirlo seguía siendo peligroso. El contexto no había cambiado lo suficiente. El costo seguía siendo alto. Pero algo empezó a resquebrajarse. No de golpe, no con un escándalo puntual. Fue una suma de tensiones, de silencios prolongados y de preguntas que ya no podían esquivarse tan fácilmente. Y aunque todavía no se sabía, ese resquebrajamiento sería el paso previo a una verdad que, cuando finalmente saliera a la luz, obligaría a mirar todo lo anterior de otra manera. Porque lo que Chavela estaba sosteniendo con esa máscara no era menor, era una parte central de su vida. Y cuando esa máscara empezara a caer, nada volvería a verse igual. Durante décadas, Chavela Vargas fue muchas cosas ante el público, pero nunca completamente visible. Su vida estaba llena de excesos, ausencias y regresos inesperados, y aún así, había una parte de su historia que permanecía fuera del relato oficial. No porque no existiera, sino porque decirla antes habría tenido consecuencias reales. Con el paso del tiempo, su figura comenzó a cambiar. Ya no era la cantante temida por la industria ni la anomalía tolerada por su talento. Era una mujer mayor, con una vida intensa detrás, menos interesada en agradar y más dispuesta a hablar con franqueza. Fue en esa etapa final cuando Chavela empezó a conceder entrevistas distintas, más largas, más personales, menos cuidadas. Ya no esquivaba todas las preguntas. Ya no corregía interpretaciones ajenas con la misma urgencia de antes. En una de esas entrevistas, grabada cuando ya estaba lejos del centro mediático y con la salud visiblemente deteriorada, ocurrió algo que durante años parecía imposible. Chavela habló de su vida amorosa de forma directa, sin rodeos innecesarios. No fue una confesión improvisada ni una frase sacada de contexto. Fue una respuesta clara, hecha con conciencia de lo que estaba diciendo. En ese momento, Chavela confirmó que había tenido romances con mujeres. Ese dato por sí solo ya rompía décadas de silencios. Pero no se quedó ahí. En la misma conversación mencionó un nombre concreto:
un nombre que hasta entonces había sido tratado como rumor o especulación histórica. Ese nombre fue Frida Kahlo. Chavela no habló de Frida como una figura lejana ni como un ícono cultural. La mencionó como alguien con quien tuvo un romance. Lo dijo sin dramatizar, sin adornos, sin intentar construir una escena atractiva para la cámara. La entrevista no fue un escándalo televisivo ni una exclusiva vendida con titulares agresivos. Fue una conversación sobria, casi íntima, en la que Chavela habló desde un lugar de cansancio y honestidad tardía. Pero lo que dijo en ese momento marcaría un antes y un después en la manera de entender toda su historia. Chavela no dio fechas exactas ni reconstruyó la relación paso a paso. No explicó cómo se conocieron ni cuánto duró el romance, pero fue clara en algo fundamental. No era un rumor, no era una exageración, no era una interpretación ajena. Dijo que fue real, que ocurrió y que durante años no había podido hablar de ello. El impacto fue inmediato. La mención de Frida Kahlo reactivó debates antiguos y abrió otros nuevos. De pronto, canciones, silencios y decisiones pasadas comenzaron a leerse de otra forma. Para muchos, la revelación llegó demasiado tarde. Para otros, fue una confirmación de algo que siempre se había sospechado, pero que nunca había sido dicho de manera directa por la propia Chavela. Lo más llamativo fue el momento elegido. No lo dijo en el auge de su carrera. No lo dijo cuando aún dependía de contratos, giras o aprobación. Lo dijo cuando ya no había nada que proteger. Chavela habló desde una etapa en la que el miedo había perdido fuerza, donde la opinión pública ya no tenía el mismo peso que antes, y donde callar empezaba a ser más costoso que hablar. Y lo que se empezaría a descubrir después explicaría por qué había esperado tanto tiempo para decirlo. La mención de Frida Kahlo no fue aislada. Chavela dejó entrever que no había sido la única mujer importante en su vida, que su historia afectiva había sido sistemáticamente borrada del relato público. Sin embargo, esa entrevista no lo contó todo. Fue apenas una puerta entreabierta. Una señal clara pero incompleta. Había detalles que no se dijeron ahí y contextos que todavía no se explicaban. El público escuchó la frase, pero no tenía aún las piezas para entender su verdadero peso. ¿Qué significaba ese romance en su época? ¿Qué riesgos implicaba? ¿Qué consecuencias había tenido? Lo que estaba claro es que Chavela había decidido dejar constancia de algo antes de irse. No para provocar, no para escandalizar, sino para corregir una omisión histórica. Pero la historia de Frida Kahlo y Chavela Vargas no podía entenderse con una sola frase ni con una sola entrevista. Y todo lo que rodeó ese romance, lo que se dijo, lo que se ocultó y lo que nunca se permitió, comenzaría a salir a la luz después. Después de que Chavela Vargas mencionó a Frida Kahlo en aquella entrevista tardía, el tema dejó de ser una especulación marginal. Ya no se trataba de rumores antiguos ni de comentarios sueltos dentro del ambiente cultural, sino de una afirmación hecha por ella misma cuando ya no tenía motivos para proteger una imagen pública. El impacto no vino por lo explícito, sino por lo que implicaba haberlo callado durante tanto tiempo. Chavela explicó que conoció a Frida Kahlo en México, en los años en que ambas se movían dentro de círculos artísticos y bohemios donde pintores, escritores y músicos compartían espacios privados. No fue un encuentro casual ni distante. Se conocieron en reuniones, convivieron y se trataron con cercanía. La Casa Azul, hogar de Frida Kahlo, fue uno de esos espacios. Chavela relató que estuvo ahí en varias ocasiones, no como visitante ocasional, sino como alguien integrada al entorno personal de la pintora. No hablaba desde la admiración lejana, sino desde la experiencia directa. Según Chavela, la relación con Frida no fue platónica ni simbólica. Dijo claramente que hubo un romance, una relación íntima. No lo presentó como una historia idealizada,
sino como un hecho de su vida que en su momento no podía ser dicho sin consecuencias graves. Frida Kahlo, por su parte, ya era conocida entre sus allegados por mantener relaciones con hombres y mujeres. Eso no era un secreto dentro de su círculo cercano, aunque sí lo era para el discurso público. Su matrimonio con Diego Rivera funcionaba también como una estructura que permitía ciertos márgenes privados. El problema no era Frida, el problema era Chavela, una cantante ranchera asociada a un género profundamente masculino en un país conservador. No tenía espacio para reconocer públicamente una relación con otra mujer, y menos aún con una figura tan visible. Chavela entendió muy pronto que hablar significaba quedar fuera. No solo fuera de contratos o escenarios, sino fuera de un sistema que no estaba dispuesto a tolerar ese tipo de verdad. El silencio fue una decisión forzada por el contexto. Durante décadas, ese vínculo quedó enterrado. Frida murió en 1954, y con su muerte se cerró cualquier posibilidad de que la historia fuera contada desde dos voces. Chavela cargó sola con ese recuerdo. Cuando finalmente habló, lo hizo sin buscar validación. No dio fechas exactas ni detalles escabrosos. No intentó construir una narrativa romántica. Se limitó a decir lo esencial, que existió, que fue real y que no pudo decirlo antes. Y lo que quedaría al descubierto más adelante daría un giro inesperado a todo lo que hasta entonces parecía claro. La reacción pública fue inmediata. Algunos aceptaron la revelación como parte natural de la historia de ambas. Otros la pusieron en duda, cuestionaron la memoria de Chavela o el momento elegido para hablar. El debate se instaló rápido, pero Chavela no entró en discusión, no corrigió titulares ni respondió críticas. Su postura fue clara: no necesitaba convencer a nadie. Ya había dicho lo que durante décadas no pudo decir. Esa afirmación obligó a revisar su trayectoria completa. Canciones que durante años se interpretaron como universales empezaron a leerse desde otro lugar. Gestos, silencios y decisiones adquirieron un significado distinto. También dejó expuesto el funcionamiento de una época. No solo lo que se castigaba públicamente, sino lo que se permitía solo mientras permaneciera oculto. Chavela fue tolerada mientras no nombrara lo esencial. La figura de Frida Kahlo en este contexto dejó de ser solo un nombre famoso y se convirtió en una prueba concreta de una vida vivida en reserva. No era un adorno biográfico, era una clave. Lo que muchos no entendieron de inmediato es que esa revelación no buscaba escándalo, buscaba coherencia. Chavela estaba ordenando su propia historia antes del final. A partir de ese momento, su vida dejó de leerse como una suma de excesos o rarezas. Empezó a entenderse como el resultado de décadas de autocensura y contención. Ese reconocimiento tardío no reparó el daño, pero sí expuso el mecanismo que había operado durante años, y una vez expuesto, ya no podía ignorarse. Y lo que se conocería después terminaría de explicar por qué ese silencio tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de lo artístico. Porque hablar de Frida no fue el final del tema, sino el inicio de una revisión más profunda de todo lo que Chavela había tenido que callar. Y eso conduciría directamente a los años más oscuros de su vida, donde el precio de haber guardado tanto empezó a hacerse evidente. Después de que Chavela Vargas habló de Frida Kahlo y de lo que había callado durante décadas, muchas piezas empezaron a encajar. No solo en la mirada del público, sino en su propia vida. Decir esa verdad no trajo alivio inmediato, sino una revisión dolorosa de todo lo que había quedado sin resolver. Para entonces, Chavela ya llevaba años arrastrando un desgaste profundo. El alcohol había dejado de ser un elemento bohemio y se había convertido en una forma de supervivencia cotidiana. No era un exceso ocasional. Era una rutina instalada desde hacía mucho tiempo. Durante años el consumo fue tolerado e incluso romantizado por el entorno artístico. La figura de la cantante intensa, fuerte y nocturna encajaba bien con ese relato.
Nadie se preguntaba qué estaba tapando realmente esa conducta. Con el paso del tiempo, el deterioro se hizo evidente. Las ausencias se volvieron frecuentes, los compromisos se rompían y los escenarios comenzaron a cerrarse. Chavela empezó a desaparecer del mapa cultural sin anuncios ni despedidas formales. No fue un retiro planeado. Fue un corrimiento hacia los márgenes. Vivía aislada, lejos del foco público, con una salud frágil y una economía inestable. La artista que había llenado espacios importantes pasó años sin cantar en condiciones dignas. En ese periodo la soledad se volvió estructural. No había red de contención sólida, ni un entorno que supiera cómo acompañarla. El silencio que antes había sido una estrategia se transformó en abandono real. Chavela llegó a estar internada en centros de rehabilitación. Ella misma habló después de ese proceso como uno de los momentos más duros de su vida. Dejar el alcohol implicaba enfrentarse de golpe a todo lo que había estado postergando. La sobriedad no llegó como una victoria inmediata. Llegó con dolor físico, con recuerdos acumulados y con una sensación de haber perdido años irrecuperables. Fue un proceso lento, sin épica ni aplausos, y lo que terminaría saliendo a la superficie es que esa caída tenía raíces mucho más profundas de lo que se creyó en su momento, algo que pronto empezaría a hacerse imposible de ignorar. Durante mucho tiempo, el mundo dio por hecho que Chavela Vargas había quedado en el pasado. Se hablaba de ella como una figura legendaria pero terminada. Pocos imaginaban que aún quedaba un capítulo por escribirse. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Nuevas generaciones comenzaron a interesarse por su voz, por su forma de cantar y por su historia. No desde el folclore, sino desde la autenticidad. Ese interés abrió una puerta que parecía cerrada. Chavela volvió a cantar, primero en espacios pequeños, luego en escenarios más grandes. Su voz ya no era la misma, pero tenía una carga emocional distinta. El regreso no fue triunfal ni cómodo. Cada presentación exigía un esfuerzo enorme. El cuerpo estaba marcado por los años de exceso y desgaste, pero la necesidad de decir seguía intacta. En ese nuevo ciclo, Chavela cantaba sin impostura. Ya no buscaba agradar ni encajar. Cantaba desde lo vivido, desde lo que había sido negado y desde lo que finalmente podía nombrarse. El público también era otro. Había a quienes la recordaban, pero muchos la descubrían por primera vez, y esa mirada nueva permitió que su historia fuera escuchada sin los prejuicios de su época original. Sin embargo, el tiempo no perdona. La salud de Chavela seguía siendo frágil. Cada gira, cada viaje y cada concierto implicaban un costo físico alto que no siempre se veía desde afuera. Aún así, eligió volver. No para recuperar lo perdido, sino para ordenar su propio relato. Para no irse sin haber dicho lo esencial, aunque fuera tarde. Ese regreso no borró la soledad ni el daño acumulado, pero le devolvió algo fundamental: la posibilidad de cerrar su historia con sus propias palabras. Pero lo que ocurriría después dejaría claro que ese retorno no era solo artístico, sino una despedida consciente de todo lo que no pudo ser dicho a tiempo. Porque el final ya estaba cerca, aunque nadie lo anunciara en voz alta. Y lo que sucedería en sus últimos años terminaría de darle sentido a cada silencio, a cada exceso y a cada verdad dicha demasiado tarde. En los últimos años de su vida, Chavela Vargas ya no parecía interesada en sostener ningún personaje. No había imagen que proteger ni expectativas que cumplir. Su cuerpo estaba cansado, su voz era distinta y su relación con el mundo se había vuelto más honesta, aunque también más solitaria. Vivía entre México y España, rodeada de admiración tardía, pero con una salud cada vez más frágil. Respirar se volvía difícil, el cuerpo respondía con lentitud y cada aparición pública exigía un esfuerzo enorme. Aún así, Chavela seguía hablando, cantando y diciendo lo que antes había sido imposible. En ese tramo final, sus entrevistas adquirieron otro tono.
Ya no esquivaba preguntas ni construía respuestas ambiguas. Hablaba con una claridad que no había tenido en décadas, como si supiera que el tiempo ya no alcanzaba para medias verdades. Fue ahí donde reafirmó lo que había dicho sobre Frida Kahlo y sobre su vida afectiva. No lo hizo como confesión escandalosa, sino como parte de un orden interno. Decirlo era necesario para cerrar su historia sin dejar huecos. Chavela no pidió comprensión ni aprobación. Tampoco buscó reivindicaciones políticas. Simplemente nombró lo que había sido real, aunque hubiera llegado tarde. Ese gesto en sí mismo fue una forma de resistencia final. A medida que su salud empeoraba, las apariciones se hicieron más espaciadas. Cada concierto parecía una despedida, aunque nadie lo anunciara así. El público lo intuía, pero prefería aferrarse al momento. Chavela hablaba de la muerte sin dramatismo. Decía que no le tenía miedo, que la había rondado muchas veces antes. Para ella, el final no era un escándalo, sino una consecuencia lógica de una vida vivida al límite. Lo que se empezaría a comprender después es que esa franqueza final no fue casual, sino la última pieza de una verdad que había esperado décadas para salir completa. El deterioro físico avanzó rápido. Los problemas respiratorios se intensificaron y su cuerpo ya no respondía como antes. Cada día implicaba una negociación con el dolor y el cansancio. Aún así, Chavela se mantuvo lúcida. Seguía eligiendo qué decir y qué no. No todo fue contado, pero lo esencial sí. Y eso marcó una diferencia enorme con la imagen fragmentada que había acompañado su vida. Murió el 5 de agosto de 2012 en Cuernavaca, México, a los 93 años. La causa fue insuficiencia respiratoria. No hubo escándalo en su muerte, solo una confirmación silenciosa de que una vida intensa había llegado a su fin. Después de su muerte comenzaron las relecturas. Canciones antiguas sonaron distintas, letras que antes parecían abstractas se volvieron personales. El público empezó a escuchar con otra atención. También surgieron preguntas incómodas. ¿Por qué tuvo que esperar tanto para decir lo esencial? ¿Por qué la industria celebró su talento mientras ignoraba su vida? ¿Por qué el reconocimiento llegó cuando ya no podía cambiar nada? El vínculo con Frida Kahlo dejó de ser un dato aislado y se convirtió en una clave interpretativa, no por el nombre, sino por lo que representaba. Una vida afectiva vivida en silencio por miedo a desaparecer. Chavela no fue la única. Su historia expuso un mecanismo más amplio, uno que obligó a muchas personas a fragmentarse para poder existir públicamente. Ella lo mostró sin discursos, solo con su vida. El legado de Chavela no quedó solo en la música. Quedó en la honestidad tardía, en la decisión de no irse sin decir lo que había sido real, aunque ya no hubiera tiempo para reparar nada. Su muerte no cerró la historia. La abrió, porque lo que dijo antes de irse obligó a revisar todo lo anterior desde otro lugar, sin romanticismo ni mitificación fácil. Y lo que quedaría claro al final es que esa revelación no buscaba redención, sino dejar constancia de una verdad que no debía volver a ser enterrada. Chavela Vargas murió sin pedir permiso, como había vivido. No fue un ejemplo perfecto ni una figura cómoda. Fue una mujer que sobrevivió a su tiempo y que solo pudo decirlo todo cuando el tiempo ya no podía castigarla. Con el paso de los años, la figura de Chavela Vargas dejó de ser solo una referencia musical para convertirse en un espejo incómodo. Su historia empezó a leerse no como una excepción extravagante, sino como un ejemplo claro de cómo funcionaban ciertos silencios en la cultura latinoamericana del siglo XX. Lo que antes se veía como carácter o excentricidad empezó a no entenderse como una forma de defensa. Muchos comenzaron a notar que su caso no era aislado. Cantantes, artistas y figuras públicas de su generación habían vivido procesos similares, aunque no todos llegaron a nombrarlos. Chavela fue una de las pocas que lo hizo, aunque fuera tarde, y eso la volvió incómoda incluso después de muerta.
La incomodidad no venía de lo que dijo, sino de lo que dejaba al descubierto. Porque aceptar su verdad implicaba aceptar que el sistema cultural que la celebró también la empujó a esconderse. No era una historia individual, era un mecanismo colectivo. Por eso su legado no puede separarse del contexto. No basta con escuchar su voz sin preguntarse por el costo que tuvo sostenerla. No basta con admirar su fuerza sin reconocer el desgaste que implicó vivir fragmentada durante décadas. Con el tiempo, nuevas generaciones empezaron a apropiarse de su figura desde otro lugar, ya no como mito bohemio, sino como testimonio. Sus canciones dejaron de sonar solo a dolor universal y comenzaron a escucharse como relatos personales, atravesados por decisiones forzadas. Ese cambio de lectura fue lento, pero profundo. No ocurrió de un día para otro ni con grandes declaraciones. Fue el resultado de volver a escuchar, de volver a mirar entrevistas, de unir fragmentos que antes se habían mantenido separados. La revelación que hizo antes de morir funcionó como una llave. No explicaba todo, pero permitía entender mucho más. Permitía ver coherencia donde antes solo se veía exceso y supervivencia donde antes se hablaba de rebeldía. Chavela no pidió que la comprendieran ni que la perdonaran. No necesitó justificar su vida. Simplemente dejó dicho lo que había sido real para ella, sin adornos y sin pedir permiso, como último gesto de control sobre su propia historia. Ese gesto final no borró el dolor ni corrigió el pasado, pero sí impidió que su vida quedara reducida a una caricatura. Impidió que otros siguieran contando su historia sin ella. En ese sentido, fue un acto profundamente político, aunque nunca se presentara como tal. Hoy, escuchar a Chavela Vargas con atención implica aceptar que su voz no solo cantaba canciones, sino que sostenía una vida entera bajo condiciones que no eligió. Y entender eso cambia para siempre la forma en que su historia, y muchas otras, deben ser contadas. Su historia no se entiende sin ese último gesto, sin esa palabra dicha tarde, sin esa verdad que cambió el sentido de su vida entera. Y tal vez ese sea el cierre más honesto posible. No una lección, no un mito, sino la evidencia de que el silencio impuesto siempre pasa factura. Ese silencio del que se habla no fue una elección aislada, sino una práctica aprendida y reforzada por el entorno. Chavela no lo inventó sola. Lo absorbió de una época donde decir ciertas cosas implicaba desaparecer. Entender eso desplaza el juicio fácil y obliga a mirar el contexto con mayor responsabilidad. Durante años, la cultura celebró su voz sin preguntarse qué había detrás de ella. El aplauso funcionó como una forma de consumo que no exigía comprensión. Mientras cantara bien y sostuviera el personaje, el resto no importaba demasiado. Cuando finalmente habló, no lo hizo para reescribir el pasado, sino para evitar que siguiera siendo contado de forma incompleta. No buscó protagonismo ni reparación simbólica. Simplemente decidió no irse dejando que otros eligieran por ella qué debía recordarse. Ese gesto tardío incomodó porque rompió una narrativa cómoda, la de la artista intensa, marginal por elección, ajena a las reglas. Su verdad mostró que muchas de esas lecturas habían sido funcionales para no hacerse preguntas más difíciles. También dejó en evidencia cómo el tiempo no repara por sí solo. Hay silencios que no se curan con reconocimiento tardío ni con homenajes. Hay daños que se arrastran incluso cuando llega la admiración. La historia de Chavela obliga a revisar la forma en que se construyen los mitos culturales. ¿Qué se muestra? ¿Qué se oculta? ¿Y quién decide esos límites? No como un ejercicio de culpa, sino de memoria más honesta. Escucharla hoy implica asumir que su voz no fue solo expresión artística, sino resistencia constante. No una resistencia épica, sino cotidiana, hecha de renuncias pequeñas y decisiones difíciles que no siempre se ven desde afuera. Su vida también deja una pregunta abierta sobre cuántas historias similares quedaron sin contarse,
¿Cuántas personas no llegaron a decir nada antes del final? ¿Cuántas verdades se perdieron porque el costo de decirlas fue demasiado alto? Por eso su relato no se agota en ella. Funciona como un archivo vivo de una época, de una industria y de una forma de entender el éxito que exigía sacrificios silenciosos. Mirarlo de frente incomoda, pero también ordena. Tal vez ahí esté el verdadero cierre. No en idealizarla ni en juzgarla, sino en aceptar que decir la verdad tarde sigue siendo decirla, y que escucharla incluso ahora sigue siendo una responsabilidad compartida. Si este video te ayudó a entender una parte de la vida de Chavela que casi nunca se cuenta, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Cuéntanos qué dato no conocías y en qué momento cambió tu forma de verla, porque estas historias solo tienen sentido cuando se escuchan completas.